Rusia afirma haber frustrado una ofensiva masiva de Ucrania en la provincia oriental de Donetsk, asesinando a cientos de soldados ucranianos y destruyendo varios tanques. Ayer, Igor Konashenkov, un portavoz del Ministerio de Defensa del Kremlin, hizo afirmaciones que Ucrania no ha comentado. Según él, las fuerzas rusas mataron a 250 soldados ucranianos y destruyeron 16 tanques, 3 vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados de combate. Además, el ministerio publicó un vídeo que afirma mostrar algunos de los aparatos devastados. Según el señor Konashenkov, el objetivo del enemigo era romper nuestras defensas en el sector más vulnerable del frente, en su estimación. El adversario no logró completar sus objetivos. No tuvo éxito. El general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, estuvo presente en uno de los puestos de mando avanzados, dijo, en una rara mención de la presencia de los principales líderes militares de Rusia en el campo de batalla. Occidente podría interpretar su participación directa como una respuesta a las críticas de que el liderazgo militar de Rusia no había sido lo suficientemente visible en el frente o no había asumido suficiente control o responsabilidad sobre las operaciones militares en Ucrania. El domingo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que al menos 500 niños ucranianos habían muerto desde el comienzo del conflicto. Según las Naciones Unidas, aproximadamente 1000 menores ucranianos adicionales han resultado heridos y miles más han sido deportados a la fuerza Rusia. El señor Zelensky escribió en la aplicación de mensajería instantánea Telegram, todos los días, las armas y el odio rusos continúan tomando y dañando las vidas de los niños ucranianos, a pesar de que muchos de ellos podrían haber contribuido a la historia de Ucrania al convertirse en eruditos, artistas y atletas de renombre. Agregó que hay que perseverar y ganar el conflicto. Toda Ucrania, nuestro pueblo y nuestra descendencia deben ser liberados del horror de Rusia. Sus comentarios se produjeron después de que las autoridades ucranianas informaran que un soldado regresó a la ciudad central de Dnipro y descubrió que su hija de 2 años había fallecido y su esposa estaba gravemente herida tras un ataque con misiles que hirió a 25 personas, incluidos 5 niños. El domingo, drones y misiles de crucero rusos apuntaron a múltiples áreas del país, incluida la capital, Kiev. Según un informe modificado de la Fuerza Aérea Ucraniana, 6 de los 8 drones autoexplosivos Shahid y 4 de los 6 misiles de crucero fueron interceptados por las defensas aéreas. Ucrania ha estado planeando una contraofensiva durante meses, pero deseaba entrenar al personal y desplegar el equipo militar de los aliados occidentales lo antes posible. Los funcionarios de Kiev han advertido al público que no especule sobre la ofensiva, afirmando que podría ayudar al adversario. Los planes disfrutan de la calma. El Ministerio de Defensa declaró en un vídeo de Telegram el domingo que no habrá un anuncio inicial. Las imágenes mostraban a soldados armados y disfrazados presionándose los labios con las yemas de los dedos. Aparte de Belgorod, militantes opuestos al gobierno de Moscú afirman haber capturado a soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania. La Legión afirmó la libertad de Rusia, que describió el anuncio como una declaración conjunta con el Cuerpo de Voluntarios rusos. Ambas organizaciones buscan derrocar al presidente Vladimir Putin y oponerse a su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Los militantes anti-Kremlin afirman haber capturado a varios soldados rusos cerca de la frontera ucraniana en Belgorod. Los paramilitares opuestos al régimen de Vladimir Putin exigieron una reunión con el alcalde de la ciudad para entregar prisioneros y entablar negociaciones. El Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión de la Libertad de Rusia declararon en un comunicado conjunto que el gobernador Vyacheslav Gladkov no tuvo el coraje de reunirse con ellos y que entregarían a sus cautivos a Ucrania. Rusia ha implicado a Ucrania en ataques recientes en sus regiones fronterizas, a pesar de que Kiev niega su participación directa. El ejército ruso anunció hoy, 4 de junio, que su artillería había alcanzado una célula terrorista cerca del pueblo de Novaya Tobolzanka y que el adversario se había dispersado y huido. La confirmación independiente de las identidades de los cautivos no fue factible, a pesar de que un vídeo rebelde pretendía mostrar a ambos. Gladkov declaró a través de Telegram que consentiría en las negociaciones si se demostraba que los soldados estaban vivos, pero creía que probablemente estaban muertos. En un vídeo posterior, el RDK parece mostrar aún más cautivos. Se afirmó que ni a los militares ni a los líderes civiles les importaba el destino de las personas detenidas. La Legión describió a las autoridades rusas como corruptas y traicioneras. Afirmó que enviarían a los cautivos a Ucrania a cambio de prisioneros de guerra.
Según funcionarios ucranianos, las dos organizaciones paramilitares están compuestas por ciudadanos rusos que buscan establecer una zona de seguridad para los ucranianos. En marzo, el destacamento de voluntarios realizó un asalto transfronterizo en la región rusa de Briansk mientras el FRL luchó junto a las tropas ucranianas contra las fuerzas rusas. En su vídeo, el señor Gladkov se refirió a los combatientes como sinvergüenzas, asesinos y fascistas. Aún así, prometió seguridad si las negociaciones continuaban. Desde la publicación del vídeo, el señor Gladkov no ha comentado sobre los hechos. Aún así, ha publicado fotos de una reunión con funcionarios regionales y federales. Los ataques recientes en Belgorod han incluido una incursión transfronteriza que, según Moscú, resultó en la muerte de 70 insurgentes. El colapso del martes de una importante represa en el sur de Ucrania parece haber sido causado por Rusia, según la inteligencia de Estados Unidos. Después del asalto, faltaban aproximadamente 600 metros de la represa Kakhovka en Kherson. NBC informó que los puntos de inteligencia apuntan a que Moscú tiene la culpa. Aún así, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que Estados Unidos no podía decir definitivamente qué ocurrió en este momento. Rusia y Ucrania se culparon mutuamente por destruir la presa, cuyo muro de 100 pies contenía 18,2 kilómetros cúbicos de agua en el vital río Dnipro. El ataque a la represa inundó por completo una comunidad vecina. Ocurrió en una región controlada por Rusia en la primera línea del conflicto. La destrucción de la represa provocó comparaciones con la catástrofe de Chernóbil y preocupaciones sobre la instalación de energía nuclear de Zaporizhia, que utiliza agua para enfriar. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha declarado que la instalación cuenta con fuentes alternativas de agua de refrigeración que durarán varios meses. El agua retenida por la central hidroeléctrica de Kakhovka también suministra agua potable a Ucrania. Ambas partes advirtieron sobre una catástrofe ambiental inminente debido a la contaminación de las aguas, causada en parte por la filtración de petróleo de la maquinaria de la represa y la falta de riego para la agricultura. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, declaró que sería un nuevo nadir si Rusia estuviera detrás del ataque. Nuestras agencias militares y de inteligencia están examinando la situación actualmente, por lo que es prematuro tomar una determinación final. Sin embargo, puedo decir que si es intencional, sería el ataque más mortífero contra la infraestructura civil en Ucrania desde el comienzo del conflicto, y demostraría las nuevas profundidades de la agresión rusa. Los ataques contra la infraestructura civil son repugnantes y poco éticos. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania se refirió a ella como la catástrofe ambiental más mortífera, causada por humanos en Europa en décadas y un arma ambiental de destrucción masiva. En su discurso nocturno, Zelensky describió la devastación de la central hidroeléctrica y otras estructuras por parte de los ocupantes rusos como un arma ambiental de destrucción masiva. El presidente de Ucrania agregó que 300 criaturas perecieron en la misma casa de fieras. Mikhailo Podolyak, consultor de Zelensky, afirmó que el objetivo de Rusia era impedir las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas. Vladimir Saldo, el gobernador instalado por Rusia de la región de Kherson, afirmó que un ataque con misiles ucranianos destruyó la presa. Después de una contraofensiva ucraniana fallida, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que Ucrania devastó la presa para evitar ataques rusos en la región de Kherson. Afirmó que Ucrania había perdido 3.715 soldados y 52 tanques desde el domingo. En una rara admisión de pérdidas rusas, afirmó que 71 soldados rusos habían sido asesinados y 210 heridos. Ucrania siguió con su política habitual de permanecer en silencio con respecto a sus bajas. Dmitry Peskov, un portavoz del Kremlin, caracterizó el incidente como un acto deliberado de Sabate-JE por parte de los ucranianos diseñado para cortar el agua a Crimea. David Elms, un científico estadounidense jubilado que ha monitoreado el depósito, declaró en un correo electrónico que no estaba claro si el daño fue intencional o simplemente el resultado de la negligencia de las fuerzas de ocupación rusas. Sin embargo, Elms también mencionó la historia de ataques a represas en Rusia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a ella como otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania. Los ciudadanos enfurecidos maldieron en la ciudad río abajo de Kherson mientras intentaban salvar a sus mascotas y posesiones. Una mujer identificada solo como Tetiana vadeó el agua hasta los muslos para llegar a su casa inundada y rescatar a sus mascotas.
Estaban de pie sobre cualquier superficie seca que pudieran encontrar, excepto una perra preñada. Ella reiteró, es una pesadilla, mientras se negaba a dar su nombre completo. Ostap Semerak, exministro de Ecología de la Agencia Internacional de Energía, informó a The Guardian: según nuestro gobierno, este es el peor desastre ambiental en Europa durante la última década, y creo que puede ser el peor desastre ecológico en Ucrania desde Chernóbil. En 1986. Las autoridades rusas y ucranianas utilizaron trenes y vehículos para evacuar a los civiles a un lugar seguro. En la televisión ucraniana, Victoria Livinova, abogada principal adjunta de Ucrania, declaró que unas 25.000 personas en áreas controladas por Rusia y 17.000 en territorio controlado por Ucrania deberían ser evacuadas. Ambas partes no reportaron muertos ni heridos. La ruptura de la represa, que ambas partes habían temido durante mucho tiempo, agregó una nueva dimensión sorprendente al conflicto de 16 meses en Rusia. Se creía ampliamente que las fuerzas ucranianas estaban avanzando en una contraofensiva largamente esperada, en franjas a lo largo de más de 1.008 kilómetros de la línea del frente en el este y el sur. No estaba claro por qué cualquiera de las partes podría haber destruido la presa, y su colapso puede haber resultado de deterioro incremental. Tanto los territorios rusos como los ucranianos estaban en peligro.